en la esquina, entonces, se ha producido una deformación hacia adentro para una de las planchas y hacia afuera para la otra plancha. O sea, hay un alargamiento muy grande, un esfuerzo muy grande sobre la soldadura, y la soldadura ha reventado, no ha podido aguantar esas fuerzas ni esas deformaciones. Y se han abierto limpiecitas, la plancha está sana, está doblada, pero no está fracturada, no tiene fisuras, nada, solamente se ha doblado por aplastamiento, por pandeo local. La soldadura, que es el elemento frágil, ha volado. Veamos un comportamiento de laboratorio, una columna tubular también, de plancha soldada también, pero en este caso de dos Cs que se han soldado en el centro. Se han sometido a prueba de compresión, ven ustedes acá la plancha de base de la columna, se comprimen por la parte alta y se forma el mismo tipo de falla que en el caso que hemos visto en la columna de las Torres de Pino Suárez. Dos lados de la columna se van hacia adentro, hacia el interior, y los otros dos lados se van hacia el exterior. Miren la zona blanca de la unión entre las dos planchas, cómo ha crecido la deformación en esta zona donde se ha doblado. Esa deformación es la que no la ha podido seguir la soldadura. La plancha de fierro doblada sí la puede seguir. Tiene una ductilidad muy grande y se ha alargado, ha entrado en fluencia, todo lo que ustedes quieran, pero no se ha roto. No ha alcanzado su esfuerzo de rotura en tracción y por lo tanto se ha deformado, se ha aplastado, pero sigue tomando capacidad resistente y controla la deformación. La soldadura, ven ustedes, está sanita. Se ha doblado la plancha y se ha llevado a la soldadura, pero la soldadura no se ha deformado, simplemente se ha doblado. El alargamiento que tienen estas zonas es ínfimo, los alargamientos grandes son en la esquina. Experiencia, señores. Los que construyan columnas tubulares de plancha soldada, nunca las suelden en las esquinas. Suéldenlas, doblen dos Cs y suéldenlas al centro de las caras, porque ahí no van a tener estos alargamientos que se pueden producir en caso de un accidente, en caso de un sismo muy fuerte. Recuerden que la fuerza sísmica no está controlada por reglamentos. Nadie sabe qué nivel de fuerza sísmica podemos tener el próximo año o el próximo mes, o dentro de 50 o 100 años. Pero la ingeniería está preparada para absorber la energía de un sismo sumamente fuerte a través de la ductilidad. Y eso es el diseño de nosotros, es un diseño que permita la disipación de la energía, porque todas estas deformaciones disipan una gran cantidad de energía si fuera la solicitación de un sismo. Esta soldadura no está participando en esa disipación de energía y aunque sea un elemento frágil, se comporta perfectamente bien. Tengan cuidado los que leen la norma AISC, la tienen en su poder, cuando define columnas tubulares, habla secciones en plancha HSS y secciones cajón. Y cuando define secciones cajón, dice es la columna formada por 4 planchas soldadas en las esquinas. Tengan cuidado con esa definición.
La norma americana AISC no tiene diseño sísmico dentro de la norma 360. En sus artículos iniciales dice, eso pasa a la norma 341, que tiene todo lo referido al diseño sísmico. Nosotros sí lo tenemos incorporado acá, porque ellos tienen gran parte del país, Estados Unidos, en zonas que no son sísmicas. Entonces la norma 360 no es una norma preparada para sismos, es una norma preparada más bien para zonas no sísmicas y manda para las zonas sísmicas a la 341. Así que tengan cuidado al leer la norma y no equivocarse al interpretar de una recomendación adecuada para zonas donde hay cargas fijas, conocidas, pesos propios, sobrecarga conocida, todo, y no cuando son cargas de la naturaleza, como son los sismos, en que no entran esas definiciones y esas limitaciones. Esta creencia en que las estructuras metálicas eran la maravilla contra los sismos comenzó a caer después de los sismos en Estados Unidos de Northridge, de Loma Prieta y del sismo de Kobe en el Japón, en los años 85, 90. ¿Por qué? Porque para examinar otros tipos de comportamiento se abrieron, se quitó la protección contra incendios de columnas, de algunos pisos, columnas, vigas, para examinar otros comportamientos. Y se encontraron con sorpresas de que en algunos casos había uniones rajadas. Esta es una foto, por ejemplo, donde ven ustedes una viga que está llegando por la izquierda, se ve en la foto el ala de la viga, el alma donde están los pernos que la conectan al ala de la columna, que es la pared vertical que se tiene con una marca con tiza de color amarillo con una flecha. Ese es el ala de la columna. El ala de la viga tiene una soldadura de penetración total y se ve ahí la fractura en la soldadura. Esa viga, en lugar de estar entonces conectada, formando un pórtico de momentos con un momento negativo, en este momento ya está actuando como una viga simplemente apoyada. Si el sismo sigue mucho más tiempo, ahí es donde se van a notar los daños fuertes por este cambio de tipo estructural. Eso no se notó en estos casos porque la mayor parte de los sismos americanos son distintos a los sismos que tenemos nosotros de la falla de Nazca. Nuestros sismos son de subducción, sismos profundos, que se transmiten a distancias muy largas. El sismo de Chimbote a 400 kilómetros de Lima, el año 1970, lo sentimos muy fuerte acá en Lima, a 400 kilómetros de distancia. Un sismo de 45, 50 kilómetros de profundidad. El sismo americano típico es un sismo intraplaca, no es de subducción, de fricción entre placas, sino es en una rajadura en la corteza terrestre, superficial. Y entonces es un sismo de poca profundidad, a 5, 8, 10, 15 kilómetros. Es una pequeña bomba atómica que les ponen ahí abajo en un cono y que explota de frente sobre ellos con aceleraciones verticales, que son las ondas P principales del sismo, las que a nosotros nos mueven después de bastantes segundos con un sonido que marca la llegada de las ondas de corte. La onda P nos movió primero y la onda S de corte
es la que trae el sonido. Son movimientos distintos. A nosotros es un sismo horizontal, para ellos es un sismo casi siempre vertical y con un alcance muy pequeño. A 50 kilómetros ya no producen daños generalmente. Entonces, esos sismos tienen muy poca duración, 15 segundos, 20 segundos. Nuestros sismos pueden durar un minuto, minuto y medio, 40 segundos, 60 segundos, y los más destructivos pues, pasan de un minuto. Ahí es donde se notan los efectos que se hubieran traído abajo este edificio con esas fracturas si el sismo dura mucho más tiempo. Veamos otras fallas. Acá se tiene el ala, la parte inferior de una viga que penetra en una columna y la unión del ala con el ala de la columna, ahí está soldada y se ha fracturado la soldadura y en este caso ha fracturado también el ala de la columna y se ha llevado de encuentro el alma de la columna. Ven ustedes todavía la protección de espuma que se nota acá en estas estructuras metálicas que han sido limpiadas, pero ha quedado la espuma ensuciando ahí todavía que se aprecia en la foto. Este es otro caso donde la soldadura en el ala de la viga ha fracturado el alma de la columna con una fractura muy particular. La soldadura en el ala, la fractura en la soldadura ha llegado hasta un cierto punto y de ahí debe haber encontrado una debilidad en la columna y forma esa falla, ese corte redondeado, lo que los americanos llaman el pivot, que es lo que aparece en la diapositiva. La rotura en forma de pivot. Esta es otra falla en una columna de un pórtico arrustrado en el sismo de Northridge en 1994. Ha roto, acá no se sabe, es la rotura en la plancha de base y en la soldadura de la unión de la columna con la plancha de base. Lo más probable es que la rotura se ha iniciado en la soldadura y entonces el área de apoyo de la columna con su carga se ha concentrado en un área mucho menor y ejerce una carga puntual que ha ocasionado flexión en la plancha de base, quebrándola como se ve acá. Eso es una apreciación de lo que puede haber sucedido. Esto es en el sismo de Kobe, en el Japón, en 1995. El sismo de Kobe, como efecto sísmico, tuvo las mismas características, pero acá hubo hasta volteo de edificios, porque Kobe es una ciudad que ha crecido ganándole terreno al mar. Entonces, tienen cimentaciones difíciles en terrenos blandos, etcétera, y donde se han producido volteo de estructuras. Y ahí se ha producido este tipo de falla que se ha visto poco en otros edificios, la fractura de las diagonales. Una diagonal empernada que es dúctil, pero acá se ha fracturado porque ha llegado hasta su deformación de rotura. En 1341, la norma dice, hablando de los tipos de sistemas estructurales, los sistemas resistentes a fuerzas sísmicas, los que denomina SRFS, por los nombres en inglés, pueden estar formados por uno o más pórticos resistentes a momentos y o pórticos ariostrados
que cumplan los requisitos de los numerales 13.6 y 13.7. Esto significa que no toda la estructura de la edificación tiene que cumplir las exigencias de esta norma, sino la parte que elegimos como sistema resistente a fuerzas sísmicas. Nosotros tenemos la costumbre, buena o mala costumbre, esa es cuestión de calificación y apreciación personal por la práctica de concreto armado, de hacer que todos los elementos resistan a la fuerza sísmica. Un poco más y hasta el tabiquito de ladrillo, que es división en un baño, queremos meterlo al modelo resistente a fuerzas sísmicas. Eso es una concepción, un criterio de diseño que desde mi punto de vista personal está equivocado. No todo tiene que ser resistente a fuerzas sísmicas. Si nosotros le asignamos a algunos elementos la resistencia a la fuerza sísmica, nosotros podemos conseguir que las deformaciones de la edificación, las fuerzas cortantes, los momentos que se produzcan, sean resistidos con la ductilidad exigida, con todo, en esos elementos. Y que los otros elementos simplemente acompañen a la estructura. Tienen que seguir la deformación de los elementos principales, pero nada más. No tienen que resistir, no tienen que tener verificaciones de capacidad, nada de eso. Esta es una concepción que yo la tengo desde que comencé mis diseños estructurales allá por los años 1960, que sale en los libros, en el libro de Blume, Cornish, sobre criterios de diseño sísmico, y que no han cambiado hasta la fecha. Son los mismos criterios, ha cambiado las palabritas, la forma, pero son las mismas cosas. Si uno mira los diagramas, momento, curvatura, las exigencias de ductilidad, los núcleos en el caso de elementos de concreto, todo es igualito a lo que hay ahora. No se ha descubierto la pólvora en ninguno de esos casos. ¿Ya? Y yo lo apliqué en 1990 y tantos en un edificio en Lima, el Banco Interamericano de Finanzas, en que lo convencí a los arquitectos para usar un diseño que fue relativamente novedoso, tener solamente en el perímetro la fuerza resistente a sismos. 4 núcleos en las esquinas muy grandes. En la parte de atrás estaban los ascensores, zonas de baños, todo, y un área de 20 por 30 metros totalmente libre de columnas y todo, simplemente con vigas metálicas de 20 metros, simplemente apoyadas con conexiones de corte contra las vigas de concreto del frente del perímetro. Un diseño muy limpio para un banco, para las oficinas que se han construido en la parte alta. En la viga para controlar los desplazamientos, el piso 14 que limitaba esto, era un anillo postensado para cerrar e impedir que se vaya a abrir todo el conjunto. Y funciona ya, tiene un montón de años, funciona perfectamente bien, no tiene ningún daño, ha pasado sismo, etc. La concepción fue ahí tener el sistema resistente a fuerzas sísmicas y todo el resto con estructuras simplemente apoyadas. Nosotros elegimos el sistema resistente a fuerzas sísmicas. Los sistemas estructurales que se consideran como sistemas resistentes a fuerzas sísmicas
son los denominados sistemas de pórticos resistentes a momento y los sistemas de pórticos ariostrados. Las denominaciones de este sistema se han coordinado con el comité de la norma E030, de manera que aparecen en la tabla de valores de R de dicha norma. Yo me encargué de ver esa coordinación porque soy miembro de los dos comités, así que llevé lo que estábamos trabajando en el comité de estructuras metálicas para adaptarlo al comité de la norma sísmica. Esto es lo que salió, esta página es tomada de la norma E030, en 16.2 de la norma E030 dice, cuando en la dirección de análisis la edificación presente más de un sistema estructural, se toma el menor coeficiente R sub 0 que corresponde. Para el acero, define pórticos especiales resistentes a momentos, pórticos intermedios resistentes a momentos, pórticos ordinarios resistentes a momentos, pórticos especiales concéntricamente ariostrados, pórticos ordinarios concéntricamente ariostrados, pórticos excéntricamente ariostrados. El coeficiente básico de reducción R sub 0 es 8, el más alto, para los pórticos metálicos especiales resistentes a momentos y para los pórticos excéntricamente ariostrados. Para los pórticos especiales concéntricamente ariostrados les da 7, para los pórticos intermedios resistentes a momentos 5, para los pórticos ordinarios resistentes a momentos 4 y para los pórticos ordinarios concéntricamente ariostrados 4. ¿Ya? Los sistemas de pórticos ariostrados pueden ser pórticos ordinarios con ariostres concéntricos, pórticos especiales con ariostres concéntricos y pórticos con ariostres excéntricos. Ya hemos visto en la clasificación de la tabla anterior que estos últimos son los de mejor comportamiento sísmico, muy poco empleados en el país. Por lo menos yo no conozco ninguna estructura que se hayan empleado acá pórticos con ariostres excéntricos. Pero la experiencia, los ensayos y el comportamiento muestran que son los que mejor disipan la energía. Acá tenemos una vista de pórticos con ariostramiento excéntrico. Son pórticos relativamente convencionales en algunos elementos. Tenemos acá las vigas, las columnas, perdón, las vigas. La resistencia sísmica se está dando solo a los elementos de fachada. Las columnas en el interior son con uniones articuladas con las vigas. ¿Sí? Hay paños ariostrados. Entonces tomemos este paño intermedio en la parte baja de la viga del piso. En las dos columnas, en la izquierda y en la derecha, salen unas diagonales. Son columnas en perfiles W y llegan a la viga del nivel superior, pero no llegan a un solo punto, como llegan los pórticos ordinarios concéntricos, que llegan como una B invertida, en este caso en un solo punto, sino se separan. Hay una distancia entre los puntos de contacto en el centro de la viga y el centro de los ariostres en las dos diagonales. Esa excentricidad es lo que permite que se les llame pórticos con ariostres excéntricos. ¿Cómo trabajan estos pórticos excéntricos? Piensen en una fuerza lateral que viene de izquierda a derecha. La diagonal que tenemos a la derecha se va a comprimir. La diagonal que tenemos a la izquierda se va a traccionar. Entonces, la viga va a tener el punto de apoyo de la diagonal derecha que baja, porque esa longitud de la diagonal disminuye.
y el punto donde llega la diagonal izquierda se levanta. O sea, la viga en ese nivel sufre un levantamiento cerca al centro de la viga y pasado el centro de la viga, un quiebre en la viga. No va a ser un quiebre así, pero va a ser una zona curva con una contracurva en esa zona. Una deformación, momentos muy grandes por asentamiento de apoyos en esos puntos y que llevan a que la viga entre en fluencia en toda esa longitud. Y hay una disipación de energía por la deformación que se produce que es muy grande y que permite que las columnas, el resto de la viga fuera de la zona donde se forma esa longitud de rótula plástica, permanezcan elásticas, sin sufrir daños por efectos del sismo. Por eso es que a este tipo de arrastramiento se le da una disipación de energía o un factor R sub 0 de 8 en la norma peruana, que es el mismo que tiene en el ASCE 7. Los elementos del sistema resistente a fuerzas sísmicas que deben experimentar deformaciones inelásticas debido al sismo se denominan elementos de ductilidad moderada o de ductilidad alta. La tabla 1352 tiene valores de relaciones límite ancho-espesor que exigen mayores espesores para los elementos de ductilidad alta. La norma tiene para las estructuras convencionales su tabla de relaciones ancho-espesor, ¿ya? Para las zonas donde se forman rótulas plásticas, donde se forman las zonas con lambda P o con lambda R. Pero en las zonas donde se forman rótulas plásticas, son las zonas donde se les exige una ductilidad alta. Ahí hay que evitar el problema de los pandeos locales. Entonces las relaciones ancho-espesor tienen que ser mucho más exigentes. Por eso es que no podemos tampoco abusar de tener elementos dúctiles por toda la estructura metálica, que todos los nudos sean dúctiles, sería costosísimo. Y escogemos bien los elementos que necesitamos para asegurar la rigidez y los desplazamientos de la edificación, y solo esos se les hace cumplir estas condiciones de la norma sísmica cuando son estructuras metálicas. El proyecto de la nueva norma define qué zonas de los elementos del sistema resistente a fuerzas sísmicas se deben considerar como zonas protegidas. Son las zonas donde se forman las rótulas plásticas. En estas zonas no se permite que queden orificios o ayudas para fabricación o montaje, conectores de corte en el ala de las vigas, soporte para conductos, tuberías o elementos de fachada. O sea, que no haya pues tack wells, las soldaduras para sujetar, para poner un cable de arrastramiento y que se quedan ahí. No, no debe de haber nada de eso para que no se perturbe el comportamiento de la rótula plástica. Eso se exige solamente en las zonas protegidas. Para mostrar algunas exigencias de la nueva norma, vamos a referirnos a los pórticos especiales resistentes a momento. Estos pórticos deben proveer una significativa capacidad de deformación inelástica a través de la fluencia por flexión de las vigas y limitada fluencia en la zona de panel de las columnas.
Las columnas deben ser diseñadas para tener una resistencia mayor que las vigas cuando éstas incursionen en la zona de endurecimiento por deformación. O sea, cuando lleguen a los esfuerzos más grandes que es posible. Se permite que las bases de las columnas alcancen la fluencia en flexión. Para el diseño de las conexiones de vigas y columnas se deben usar conexiones precalificadas o se deben basar en ensayos a fin de demostrar las capacidades requeridas. Este es el punto importante que les dije. Las conexiones precalificadas son las que alejan la rótula plástica de las zonas donde hay soldadura. Si uno quiere usar alguna conexión, porque tienen un sistema patentado, por ejemplo, que no sea una conexión precalificada, es precalificada porque ya pasó todos los ensayos y análisis de modelos y ensayos en estructuras reales que se han hecho en laboratorio. Entonces tiene que repetir esos ensayos para demostrar las capacidades requeridas. Eso no se justifica para una obra. Se permite y se justifica si uno está tratando de presentar un sistema constructivo nuevo. Este es el mecanismo de deformación plástica de un pórtico no ariostrado. Mecanismo viga débil, columna fuerte. Es el mecanismo clásico que todos ustedes seguramente lo han visto en la facultad cuando han estudiado desde los cursos básicos de bachillerato. Los que hayan seguido maestría pues han estudiado esto con más detalle, pero es la filosofía básica de diseño. Las columnas, los elementos en general fuerte tienen una ductilidad muy baja o ninguna ductilidad. Los elementos con carga axial nula o muy pequeña pueden tener ductilidades muy altas. Y esos son las vigas. Los de carga axial fuerte son las columnas. Entonces, la teoría de diseño es las bolitas que se han marcado acá, que son las rótulas plásticas, deben formarse en las vigas y no en las columnas. Si conseguimos eso, podemos llegar al mecanismo final de colapso, que es el que se ha mostrado acá en la figura, y que presenta usualmente las últimas rótulas plásticas en las columnas. Normalmente una estructura que pasa a través de un sismo sin llegar al colapso no se acerca a este mecanismo de colapso. Forma una cantidad importante de rótulas plásticas, pero podrá formar el 50, 60% de las rótulas que tenemos acá y no más. Habíamos dicho un poquito más antes, conviene comentar un detalle constructivo, que la norma permite que se formen rótulas plásticas en la base de las columnas. Cuando la norma no permitía que se formen rótulas plásticas en la base de las columnas, había que asegurar que en el mecanismo de colapso, en la diapositiva anterior que mostramos, estas tres últimas rótulas en la base sean las últimas que se formen, porque ya ahí da lo mismo si el mecanismo va a colapsar ahí. Ahora se permite que se puedan formar antes del colapso, pero hay que asegurar que la unión de la columna con la zapata pueda tener ductilidad. ¿Cómo se puede asegurar? Acá mostramos dos detalles, dos maneras de cómo se puede hacer. Uno de ellos es la construcción de las sillas de anclaje. Tienen ustedes acá mostrada en la figura a la izquierda, en la A, silla de anclaje, la columna en azul,
que sube vertical, su plancha de base y pernos de anclaje. Los pernos de anclaje dibujados al estilo moderno, una longitud relativamente pequeña con cabeza y un diseño que se hace de acuerdo a la norma de concreto armado, la americana, porque la norma peruana de concreto armado no contempló estos detalles, no les alcanzó el tiempo o no quisieron hacerlo. Entonces, esto hay que hacerlo de acuerdo a la norma del ACI 318, el diseño de estos pernos, en base a conos de resistencia de arrancamiento en el concreto o lateralmente para el anclaje. Ya no se emplean los fierros largos con ganchos horizontales, porque esos acaban saliéndose como tallarines si se quiere formar una rótula plástica. Bueno, estos pernos de anclaje, acá también se está mostrando el grouting, que en una buena práctica de ingeniería debe estar en todas las bases de la columna, porque eso permite que aunque la zapata no esté perfectamente nivelada, cosa muy difícil de alcanzar, cuando se taquitos metálicos, y una vez que quedó perfectamente nivelada, se inyecta el grouting, que es un concreto de fluido de alta resistencia, endurece muy rápido, y entonces tenemos la base de la columna perfectamente nivelada. Bueno, en el diseño convencional, los pernos de anclaje que están acá en la parte alta están sobre la plancha de base. El perno está embebido en concreto y no tiene, esto también es el grouting es un concreto también, no tiene dónde alargarse o acortarse, salvo la deformación que permite el concreto, que es pequeñísima. Entonces, no tiene forma de dar ductilidad. Va a exigir el esfuerzo en la soldadura de la plancha de base con la columna, y sabemos que las soldaduras son frágiles. En cuanto se le exija que tenga un giro por rotación en la base, va a volar la soldadura y se va a formar no la rótula plástica, sino una rótula inmediata que llevan al colapso de la estructura. ¿Cuál es el truco acá? El perno es más largo y encima de la plancha de base se coloca lo que se llama una silla de anclaje. Pensemos que hay 3 pernos a cada lado. Entonces se colocan 1, 2, 3, 4 planchas verticales que se ven acá, que dice sí, donde dice silla de anclaje, dejando cada perno entre 2 planchas verticales. Y encima de esas planchas verticales se coloca una plancha de asiento, donde se van a ajustar los pernos. Esta plancha de asiento superior se diseña para que resista la fuerza del perno. Va a resistirla generalmente como una placa apoyada en 3 lados, continua, y con un lado emboladizo. Hay que hacerle el análisis de esfuerzos ahí, diseñarla adecuadamente con los coeficientes de seguridad adecuados para que resista el esfuerzo máximo del perno, no el esfuerzo de diseño, lo máximo que puede resistir ese perno. Bien. Si viene un movimiento sísmico y se le aplica un momento acá en la base, a la columna, que exige un giro, va a haber una fuerza de compresión, digamos, en el lado derecho, de tracción en el lado izquierdo. La fuerza de tracción puede permitir que el perno se alargue en esta longitud que está en el aire, completamente libre. Entonces, de acuerdo al giro que uno quiere permitirle, se calcula la longitud del perno para que pueda tener una deformación que permita que se alargue en un lado y se comprima en el otro lado. De esta manera podemos tener ductilidad
en la base sin transmitirle esfuerzos a la soldadura. ¿Ya? Si es que arquitectónicamente no se puede tener estas sillas de anclaje, porque sobresalen a la superficie o son feas o molestan al uso de las instalaciones, entonces se hace el proceso inverso. Hacemos la zona libre del perno enterrada dentro de la zapata. Y es la longitud de estirado que tenemos acá en la parte alta de la zapata. Se le pone una camiseta de plástico generalmente que vaya hasta la plancha metálica y que permita que el concreto no se adhiera al perno en esa longitud. Y entonces tenemos ahí una longitud de estirado a semejanza del caso anterior. Cualquiera de estos dos procedimientos permite que se pueda producir la deformación, el giro y la deformación del perno de anclaje sin romper la adherencia con el concreto. Las conexiones precalificadas las vamos a mostrar acá en este modelo de laboratorio para demostración solamente. Acá se han mostrado detalle de 2 conexiones viga-columna. Entonces, el límite entre las conexiones es la cartela vertical que tenemos pegada hacia la derecha de la lámina. Una conexión es la que vemos de esa plancha metálica hacia la izquierda y la otra conexión es de esa plancha metálica hacia la derecha. Veamos primero la que está hacia la izquierda. Olvidémonos de lo que hay a la derecha. La columna tiene una plancha, una cartela soldada y tiene una plancha más gruesa, más grande que el ala de la viga. Acá se ha puesto en el modelo, a la vista es mucho más gruesa, un poquito más grande en su sección transversal que el ala de la viga. Entonces, los esfuerzos que se van a producir en esta sección de acá, donde se conectan el ala de la viga con la plancha gruesa a través de 2, 3, 4 líneas de pernos, cuando lleguen a la fluencia, van a llegar a la fluencia en la viga, en el ala de la viga, nunca en el ala que llega a la columna, porque ese es mucho más grueso y los esfuerzos ahí no van a alcanzar la fluencia. Entonces, la soldadura de penetración total que hay acá entre la columna y el ala de la viga reforzada, no van a tener rótula plástica. ¿Dónde se va a formar la rótula plástica? En algún punto en la zona donde están las 4 líneas de perno. Ahí se va a formar la rótula plástica y se va a formar en el ala de la viga, no en la plancha gruesa que hemos colocado en la parte alta. Igualmente en la parte inferior que está al revés. De esa manera aseguramos que la rótula plástica se forma en la unión empernada y no en la unión soldada. Acá tenemos para la izquierda la otra conexión. Pensemos que esta plancha vertical es el ala de la columna que tenemos a la izquierda. Viene el ala de la viga, se suelda contra la columna, pero un poquito más allá se le hace un recorte al ala de la viga. Se disminuye la sección. Entonces, los momentos máximos son en la cara de la columna, donde se va a formar la rótula plástica, indudablemente en la zona recortada, porque le hemos quitado más carnecita, más metal, para asegurarnos de que los esfuerzos ahí van a ser más grandes
de los que se producen en la zona que está en contacto con el ala de la columna. Entonces la rótula plástica se forma lejos también de la carga de la columna. Este tipo de junta es lo que en inglés llaman la de hueso de perro, el dog bone, por la forma del recorte. Acá vemos ese recorte. Hay una distancia A en que el ala de la viga se mantiene del mismo tamaño. Acá ven la soldadura de penetración total contra el ala de la columna. La zona recortada, la sección reducida en un arco de círculo y terminada la zona recortada donde sigue el ala normal. Hay tres dimensiones: la dimensión A, donde comienza el recorte; la dimensión B, de la sección, la longitud de la sección recortada; y la dimensión C, que es la flecha del arco con que se ha hecho el recorte. La sección reducida, la zona protegida, perdón, que marca el ISC, es la longitud A más B. En esa zona donde se va a formar la rótula plástica, no se permite que haya huecos, recortes, que queden soldaduras de montaje, nada de eso. Esta es la relación de momentos que se le exige al nudo viga-columna, por supuesto en un pórtico especial de momentos. La suma de los momentos en la cara de la columna, suma de momentos con asterisco, entre la suma de momentos con asterisco en la viga, tiene que ser una relación mayor que 1. O sea, la capacidades resistentes, perdón. La resistencia de la columna debe ser mayor que la resistencia de la viga. ¿Cómo se calcula el momento resistente de cada una de las dos columnas que pueden llegar a ese nudo o en el piso superior de una sola columna? Se calcula el momento más pequeño que puede haber. O sea, solamente el módulo plástico por el FI considerado en el diseño. No hay ningún factor R acá. Y el módulo FI se le reduce su valor por el efecto de la carga axial, considerando el valor, la tensión promedio de compresión, la carga última de compresión entre el área bruta de la sección. Si la carga última aumenta mucho, esto tiende a 0. Condición que se busca que no se presente si queremos aplicar este diseño sísmico. Para la viga vamos a lo más desfavorable. El momento FI de la viga, su esfuerzo de fluencia por su módulo plástico, multiplicado por el factor RI, que ya lo hemos explicado, y por un factor que se ha denominado acá con un valor 1,1, pero que puede alcanzar valores que van entre 1,15 y 1,08 más o menos. Es la relación entre la resistencia en tracción con la resistencia en fluencia. La norma da esta relación. Acá un valor promedio de los que se presentan para tener una noción de lo que hay es el 1,1. O sea, si nosotros vamos en un acero A36 para calcular el momento resistente de la viga que llega al nudo,
tenemos, en lugar de 2520, tenemos que multiplicarlo por 1.6 y por 1.1, tomando este valor, y vamos a tener 1,76. O sea, más de 1,3/4. Y eso puede llegar hasta 1,15, que aumenta esto. Entonces ven ustedes lo exigente que es la verificación de capacidad en los nudos de una columna. Estos son los criterios principales que tiene la norma sísmica. En la Universidad Católica, en el curso de maestría de estructuras metálicas avanzadas que dictaba, tuvimos la preocupación con la mano de obra local, procedimientos locales, nada, tratando de que no haya nada especial, los materiales que se emplean acá. Podemos conseguir una unión viga-columna que cumpla con las exigencias de la norma sísmica. Entre los criterios de calificación está que nosotros debemos llegar a una deformación del nudo no de 1%, que es lo que exige la norma para el diseño convencional, sino para que el nudo sea calificado como resistente y que forme parte de un pórtico resistente a sismos, la conexión debe resistir un desplazamiento relativo de 4%. O sea, mucho, pero mucho más exigente. Eso es lo que queríamos repetir en este trabajo, en este grupo de ensayos, que forman parte de una tesis de maestría de un exalumno. Acá se tiene el laboratorio de estructuras de la Católica, los actuadores dinámicos en color amarillo, los mecanos, que son estructuras que se arman para poder aplicar, hay que diseñarlas, el nivel de fuerza que se quiera, que requiere el ensayo. Acá el ensayo es tener esta columna que está en color metal y con el centro pintado en blanco en el nudo. ¿Ya? Esa es la columna articulada en la parte alta y en la parte baja. Esa columna va a generar momentos y por lo tanto fuerzas horizontales en la parte superior e inferior. Entonces se requiere también de un pórtico que pueda resistir esas fuerzas y transmitirles a la losa de cimentación, donde cada una de esas redondelas que ustedes ven en el piso es un anillo metálico, una plancha metálica, que puede resistir hasta 50 toneladas de fuerza en cualquier dirección. A la columna está soldada o empernada, según hay las dos conexiones ensayaron, la viga que está toda pintada de blanco, 3 metros de largo, y en la punta se le aplica una carga, por eso está el actuador dinámico pintado en amarillo, y la gata de acción que está en la parte baja en metal cromado. ¿Ya? El mecanismo entonces es con el actuador dinámico empujar hacia abajo, después hacia arriba, y ir incrementando las deformaciones hasta llegar a los límites en que tiene que detenerse el ensayo y ver el comportamiento de la unión de la viga. Ese es el esquema simple acá. Al costado, estos tubos amarillos que vemos acá son del inicio de la mesa vibradora del Laboratorio de Estructuras de la Católica, que se apoya contra esta gran losa para reaccionar
Esta es una losa de, si no me equivoco, 20 metros por 25, 1,50 m de espesor, una sola pieza de concreto. El diseño estructural del edificio, la losa, es diseño mío. No tiene ninguna rajadura. Esto se construyó en el año 80, ya tiene 44 años. Solamente se le ha cambiado alrededor del 2000 la superficie superior de desgaste, porque siempre los módulos, los mecanos, estos metálicos, la van raspando, y aunque tiene una protección resistente al desgaste, bueno, siempre sufre algún daño después de 20 años de trabajo. Se le aplicó la nueva capa y eso es lo único que se ha hecho. Acá ven ustedes la columna vista tomada de la parte baja, la cara pintada de blanco en la viga y en la parte del alma, la zona del nudo entre la unión viga-columna en la columna misma. ¿Por qué se pinta de blanco? De blanco es porque se aprecia bien los colores, nada más. ¿Por qué se pinta? Porque la pintura se pega al metal. Pero cuando el metal comience a deformarse, la pintura se estira con el metal. Cuando el metal llegue a su fluencia, la pintura se fractura, no tiene la elasticidad necesaria y comienza a rajarse, marcando las zonas donde se está produciendo la fluencia. Conforme aumenta la fluencia, esas zonas se van a ver como rajaduras en la pintura reventada y nos van marcando visualmente qué zonas son aquellas en que se está presentando la fluencia. Además, por supuesto, hay un equipamiento con strain gauge, que los ven acá tapados con papel metálico, los alambritos que van al cuarto de control que se veía al fondo, este laboratorio donde están las computadoras que controlan todos los equipos de toma de datos. Acá ya se está viendo en esta zona de la garganta cómo se está presentando la fluencia. Miren por el lado derecho, la pintura se ve sana, donde se ha puesto un ganchito, comienza ahí la pintura a reventar y revienta un poco más grueso conforme se acerca al centro. Acá en el espacio entre los strain gauge de la derecha y de la izquierda, se ven ya han caído pedazos de pintura, el alargamiento ha sido grande, se ha despegado todo en una zona de pintura y ya se ha caído al suelo. Ahí es donde se ha presentado la fluencia más grande, ¿ya? Que no se llega a apreciar más porque está tapado por los strain gauge en este lado. En la parte alta, en el ala de la parte alta hacia el alma, se ve que los esfuerzos no han llegado a la fluencia, no se nota ningún daño en la pintura. Acá también esta fluencia está en la cara exterior, la más alejada del eje neutro de la viga. El resto de la viga no tiene ningún daño en la pintura y vamos a seguir viendo la columna, se ve sin ningún tipo de daño. Esta es una vista más cercana. Hacia la izquierda veíamos en la vista anterior que el daño no pasaba de ese ganchito metálico soldado. Ahora se ve que ha sobrepasado y hay unas zonas del borde de la zona donde el ala de la viga está completa y que sin embargo ya han entrado en fluencia, no en un valor, una deformación muy grande, porque la pintura se ha arrugado, no ha reventado, pero sí esas arrugas es que el metal está llegando ya a la fluencia. Donde está el gancho sí hay fluencia
definida, ya se ha deformado bastante más, se han caído pedazos de metal, de pintura, perdón. Al otro lado ven la caída de pedazos de pintura es mucho más grande, pero si observan el aspecto radial que va teniendo, eso termina casi al llegar a la zona donde están pegados los strain gauge. No llegan a la zona donde está la soldadura final. En una etapa más avanzada del ensayo, a la viga se le están produciendo deformaciones plásticas grandes. El alma también ya está tomando esfuerzos bastante grandes y en un momento inicia su pandeo el alma. Acá lo vemos colocando una regla de aluminio que es bastante rígida. Se ve se apoya en el punto donde están las 17 pulgadas y más allá hay una luz hacia la izquierda y con más claridad hacia la derecha. Esto nos indica que el alma de la viga ya llegó a su fluencia y ustedes saben que esos esfuerzos de tracción y compresión están a 45 grados más o menos con los ejes verticales y horizontal del alma de la viga, y entonces la fluencia se está dando en, en las tracciones y en la compresión también hay una fluencia, pero se presenta además el fenómeno de pandeo. Pero acá es el pandeo cuando nosotros pensamos lo que nos han enseñado normalmente en la facultad, en pregrado, el pandeo en columnas es el inicio de la falla, es una falla progresiva que lleva al colapso total. Estos no son columnas, este es pandeo de láminas que tienen tracción en una dirección, fluencia por tracción en una dirección y fluencia por compresión en la otra dirección. Y cuando quiere pandear, inicia el pandeo, pero la tracción en la otra dirección estabiliza el pandeo y no lo deja avanzar. Y se presenta una resistencia al esfuerzo cortante post-pandeo, que está incluida en la norma en que ya se presenta la resistencia del alma, el procedimiento que se llama la teoría del campo de tensiones, después del inicio del pandeo por compresión. Acá tenemos una demostración práctica del efecto del pandeo en el alma y la resistencia post-pandeo, porque se va a seguir aplicando fuerzas y deformaciones después de esta etapa. Suspendemos ahí, tenemos ahora para poder mostrar rápidamente, antes que nos gane el tiempo, el segundo tipo de conexión. La plancha gruesa soldada al ala de la columna, es una columna igual a la anterior, arriba y abajo. Una plancha de alma también soldada a la columna, se ven ahí los filetes verticales, 4 líneas de 4 pernos para tomar la fuerza, 8 líneas de pernos para tomar la fuerza de tracción entre el ala de la viga y el ala gruesa que hemos colocado, tanto en la parte alta como en la parte baja, donde ven en la parte baja los 16 pernos, 8 a cada lado. Se ven todos los equipamientos, lo mismo, los strain gauge, los cables para medir con los LVDT que se ven acá al costado, en el ala de la columna para ver la deformación del alma, del nudo del viga columna. Acá vemos esa vista, se ven los LVDT que les decía, el transductor lineal, son alambres de cobre que por el
Cuando se alargan, cambia la resistencia a corriente eléctrica, eso lo detecta en la computadora donde llega esa señal y con eso mide el alargamiento que se está presentando. Uno medirá alargamiento por tracción, el otro acortamiento por compresión diagonal y se miden así en distintos otros puntos para ver las deformaciones que tiene el sistema. Acá todavía no se ha aplicado ninguna fuerza, la columna está totalmente sana. Acá vemos en una etapa de carga el ala de la viga que está formando la rótula plástica, ¿ya? Incluso la fluencia penetra en las primeras líneas de pernos, pero ven ustedes el ancho de la deformación de las fisuras en la pintura es mucho menor que en la zona de la izquierda. Cerca al borde de la plancha y hay zonas donde ha reventado la pintura, ven ustedes pegada al alma que se ha levantado una parte de pintura que se deforme un poco más y va a reventar completamente. O sea, esta es la zona donde se está formando la rótula plástica. En el alma de la viga también ven ustedes esa zona sombreada, unas líneas donde ya la pintura está mostrando que se está alcanzando los esfuerzos de fluencia. Y se ven las líneas con inclinación, porque son los esfuerzos inclinados. En el alma ya llegan a ser a 45 grados. Avanzada la etapa, ¿ven? El alma está marcando las zonas donde cerca a la parte inferior ya ha caído la pintura. Toda la parte inferior del alma ha perdido la pintura, ha entrado toda esta zona en fluencia. En la parte superior también. Y ya donde está la plancha gruesa del ala, las fisuras en el alma ya no revienta la pintura, sino se muestran las líneas que no alcanzan a llegar hasta el borde del ángulo de la plancha, perdón, no es ángulo de la plancha que toma la fuerza cortante. Las zonas de soldadura vemos totalmente libres de esfuerzos de fluencia. No hay ningún riesgo de fractura frágil porque se le haya exigido llegar a la fluencia a las soldaduras. Esta es una rótula precalificada que garantiza que la fórmula plástica, la rótula plástica, se forma más allá del extremo de la plancha gruesa de refuerzo. Esta es una vista por la parte alta, se ve los tochos, los huecos metálicos para el piso del laboratorio, y se ve también cómo el ala superior tiene la pintura totalmente reventada. En las dos primeras líneas de perno se ven algunas líneas de fisura en la pintura, que se ha alcanzado ahí la fluencia, pero en las 6 líneas de pernos posteriores no se ve ninguna deformación en la pintura. Y por supuesto en la soldadura menos, no se ve nada. Esta es la última diapositiva del ensayo. Se muestra la viga en la posición donde se detuvo el ensayo. Se alcanzó una deformación de la línea horizontal. Ustedes ven la línea horizontal, es el marco de aluminio que se ve de los cuartos de control que están en la parte posterior de la zona de ensayo. La viga tiene una deflexión de 140 milímetros en los 3 metros de largo.
140 milímetros en 3000 milímetros dan una derriba de entrepiso de 4,67%, más del 4% que acepta la norma, con una pérdida de 10% de capacidad resistente. Acá se mantuvo el íntegro de la capacidad resistente con 4,67% de deformación. O sea que todavía podía tener algo más de capacidad, pero no se quiso continuar el ensayo porque se había cumplido el objetivo de ver que sí se pueden hacer este tipo de conexiones en estructuras metálicas, en pórticos especiales para edificios metálicos. Muchas gracias, señores. Hemos cumplido con la presentación. Nos hemos pasado un poco de tiempo. Ustedes van a disculpar los problemas que hubo al comienzo. Y quedo a su disposición para alguna pregunta que pudiera haber. No se preocupe, ingeniero, más bien muchas gracias por este interesante compartir todos sus conocimientos con todas las personas que están interesadas en el área de ingeniería. Pueden hacer sus preguntas mediante el chat, que gustosamente el ingeniero Segarra va a contestar. Acá tengo algunas preguntas mientras ustedes van confeccionando sus preguntas respectivas. Dice, ¿es obligatorio el uso de la hoja de procedimiento de soldadura? Perdón, ¿cómo era? ¿Es obligatorio el uso de la hoja de procedimiento de soldadura? Una maestranza, un taller debe siempre emplear. Una de las buenas prácticas de ingeniería es que cada trabajo de soldadura, estamos pensando que no estamos soldando ventanas, puertas, rejas, estamos soldando estructuras metálicas, que son, si hablamos de tijerales, no es un tijeral, 8 o 10 tijerales, por lo menos. Si hablamos de un edificio, serán 20 columnas, 30 columnas, igual número de vigas. Entonces es un trabajo repetitivo. Cada tipo de soldadura necesita una hoja con el procedimiento de soldadura. Eso para garantizar que el personal no se equivoque y que el responsable de control de calidad en esa maestranza pueda ver que su personal está ejecutando el trabajo como ha sido considerado. Está empleando el electrodo debido. Se supone que debería haber, no hay en todas las obras, pero debería haber un supervisor que controla otro tipo de problemas. Los electrodos con los que están soldando están debidamente secos, los han metido al horno para asegurar que se han secado antes de iniciar el trabajo del día. ¿Ya? Todo esto, si van a colocar pernos, ¿cómo van a medir el torque de los pernos? La norma acepta dos procedimientos. El procedimiento que nosotros recomendamos, el más fácil, es el requintado de los pernos, haciéndolos entrar en fluencia muy lejos de la deformación de rotura. Eso lo lleva a un esfuerzo muy alto, un poco más de lo que pide la norma. Pero el otro procedimiento es con una llave de torsión, lo que emplean a veces los que cambian llantas en los servicentros, que tienen su equipo, su compresor, y entonces tienen la llave de torsión que ponen al perno y golpea, ajusta, y cuando llega al torque debido, suelta y ya no ajusta más. Pero esas llaves son muy sensibles a dañarse, y entonces la norma pide que todas las mañanas en la obra
se tenga un calibrador de llaves de torsión y que se pruebe, el supervisor verifique que todas las llaves de torsión que van a emplear estén calibradas ese día. Eso es lo que garantiza una buena ingeniería, que es lo que queremos tener, no informalidad. Esa es mi respuesta. Gracias, ingeniero. Hay otra pregunta, dice, ¿para cuánto tiempo de duración se diseña la estructura metálica? Las estructuras metálicas, hay algunas que ya tienen más de 100 años. Hay lo que requieren es mantenimiento. Si nosotros tenemos una estructura metálica que nunca la pintamos, una estructura metálica dependiendo de dónde está, yo he examinado estructuras metálicas de los terminales pesqueros que se hicieron en la década del 70, en que el de hilo particularmente, cuando lo fuimos a revisar, una columna se veía totalmente carachosa en el superficial. Con un martillo le dimos un golpe y parecía esas películas de terror. Toditita se desmenuzó. Había desaparecido la columna en menos de 4 años de vida. Al lado del mar, sin ningún mantenimiento, una estructura metálica puede durar 3 años o 4 años. De eso no se trata. Con el debido mantenimiento puede durar 50, 100 años. Gracias. La resistencia al fuego puede tener una estructura de metal. La estructura de metal sola tiene una resistencia relativamente baja al fuego. Un elemento de acero, cuando alcanza temperaturas sobre 500 grados centígrados, en que comienza a cambiarle el color y ya va tomando un color un poco amarillento a naranja, ese señal de que está sobre 500, 600 grados, su esfuerzo de fluencia ya está bajando a un 20%. Si la temperatura aumenta por encima de ese nivel y llega a ponerse de un color cenizo, que está cerca a 1000 grados, el esfuerzo de fluencia cae al 15 o 20% y ahí sí colapsa la estructura metálica. Entonces, la recomendación es que la estructura no debería tener nunca temperaturas que pasen de los 200 a 300 grados. Y para eso se le protege. Los aislamientos de yeso tienen, según su espesor, están en las normas, una cantidad de resistencia de tiempo para que puedan llegar los bomberos. 2 horas es el tiempo que normalmente se le establece que debe resistir al fuego una estructura hasta que lleguen los bomberos. Y el trabajo de los bomberos, si ustedes los han visto, lo primero es enfriar la estructura. No es apagar el fuego, es enfriar la estructura para que no vaya a colapsar. Entonces, claro, si no hay bomberos, el fuego va a destruir la estructura. Con toda su protección que tenía las torres del World Trade Center, después de 2 horas y media de fuego, colapsaron por el incendio. El impacto de los aviones no pudo destruirlas. El diseño hiperestático de esas torres de estructura tubular solamente en el borde, ¿ya?, para resistencia de viento, no de sismo, pero de los vientos que hay en las zonas como Nueva York, que son fuerzas tan fuertes como la de un sismo, permitió que se corten 6 o 7 columnas. ¿Ya? Yo lo conversé eso con el diseñador
en una reunión que estuvimos acá en Lima con el diseñador de las Torres Gemelas, y él se lamentaba de que la verificación que hicieron ellos fue con aviones más chicos que había en 1964 y no los que habían ya después del 2000, que eran aviones mucho más grandes, más anchos, comprometieron más columnas y que la protección contra el fuego no pudo resistir. Entonces, eso se diseña. La resistencia al fuego es una comprobación que se diseña. La norma tiene herramientas para poder diseñar, verificar adecuadamente la resistencia al fuego que se está proponiendo. Ok, muchas gracias, ingeniero. Hemos tenido una noche muy interesante a pesar de algunos problemitas, pero gracias por compartir esos criterios. Y bueno, algo más hemos aprendido para diseñar y construir con estructura metálica, con una mejor o mayor eficiencia. Invitamos al ingeniero Luis Segarra para sus palabras de despedida y recomendaciones finales. Bueno, es una satisfacción poder conversar con los colegas de Arequipa, poder transmitir las experiencias que uno ha acumulado en una vida de trabajo dedicado al diseño estructural, a la reparación de estructuras y a la enseñanza. Entonces, la labor de uno es poder transmitir las experiencias y que no se queden guardadas en uno mismo. Eso solamente. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero, muchísimas gracias. Y es verdad, o sea, la experiencia es muy grande y sobre todo hay que compartirla. Sí, debemos tener siempre presentes que la ingeniería no es una ciencia. La ingeniería es un arte. La ingeniería no es computadoras. Esos son los auxiliares del ingeniero. La ingeniería es un arte. Cada vez que encontramos una falla, un defecto, cambiamos los reglamentos, que eso es lo que estamos haciendo, porque reflejan la experiencia. No reflejan, los reglamentos no se cambian porque unos números de computadoras sugirieron que había que cambiarlos. No. Yo trabajaba cuando salí de la universidad con una regla de cálculo y diseñábamos edificios bastante grandes con regla de cálculo solamente. Ahora lo hacemos con computadora y me negaría yo a trabajar con una regla de cálculo, por supuesto, pero no va a reemplazar la experiencia de un ingeniero. Así es. Bueno, muchas gracias nuevamente y agradecemos a todos los participantes que han estado puntuales y también los invitamos para el día de mañana, que va a haber una nueva exposición sobre la norma E010 de madera con nuestro expositor, que es el ingeniero José Macías Guillén, a las 7 de la noche. Les recordamos también que todos los eventos y exposiciones las pueden encontrar en la página web de Censico en la sección de eventos. Agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes y del ingeniero Segarra y los esperamos el día de mañana. Muy buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches también a todos ustedes. Muchas gracias.